Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la charla que por sexto año consecutivo organizamos junto con FAPAR, la Universidad de Zaragoza. Es una charla que trata de presentar cuál es la oferta de la Universidad de Zaragoza y también informar de algo que está preocupando muchísimo en estos momentos a muchos de los estudiantes que están haciendo segundo de bachillerato, que esto es lo que hace referencia a las pruebas de acceso a la universidad. No obstante, antes de empezar con la charla, voy a dar la palabra a Miguel Ángel Sanz, que me acompaña, el presidente de FAPAR, que se va a dirigir a todos vosotros con unas breves palabras. Miguel Ángel. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Zaragoza que nos vuelva a recibir un curso más en sus instalaciones, en este caso en el Paraninfo, para la realización de esta charla. Por supuesto, como todos los años, agradecer a Fernando Zulaika, a Ángel Alcalá, a José Miguel y a todo su equipo por todas las facilidades que nos ponen para desarrollar esta charla y también por todo el trabajo de orientación que hacen con nuestras hijas e hijos en sus centros y que han estado desarrollando y siguen desarrollando durante estos meses. Por supuesto, a todas las familias que hoy visualizáis este vídeo, que hemos intentado que fuera en directo, pero no ha sido posible por problemas con la red, que hemos tenido que recurrir a este formato por la pandemia, como ya hicimos el curso pasado, y que, por otra parte, tiene el beneficio de que estamos consiguiendo llegar a muchos sitios donde antes, a muchas familias a las que los años anteriores presencialmente no podíamos hacerlo. Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí, por visualizar este vídeo. Como el curso pasado, os anunciamos que desde FAPAR y conjuntamente con el Departamento de Educación desarrollaremos una charla también sobre formación profesional como otra salida, otro camino que tienen nuestras hijas e hijos una vez que terminan el bachillerato. Esta charla se hará a finales de marzo. Os anunciaremos en nuestra página web www.fapar.org todo en la fecha en la que se desarrollará, que será también en este formato que estamos teniendo ahora. Y, por supuesto, que todo el material, tanto el enlace de esta charla al que podéis poder acceder, como todo el material que utiliza Fernando para desarrollarlo, también podréis acceder a través de nuestra página web. Y nada más. Muchas gracias, Fernando, y ya te doy paso para que desarrolles tu charla. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a FAPAR por la colaboración que todos los años tenemos, que es una colaboración muy estrecha y que creo que está generando unos frutos magníficos porque juntos llegamos a más familias y eso es muy importante porque la información de la Universidad de Zaragoza y la información que tiene que ver con las pruebas de acceso a la universidad creo que es un elemento clave para muchas familias en estos momentos. Sin más preámbulos, aunque sin necesidad de justificación, porque creo que está más que justificado el trabajar con FAPAR, simplemente daros algunos datos que me parecen importantes, como por ejemplo que si vemos cuáles son las fuentes externas que intervienen en la elección de la carrera de nuestros hijos e hijas, realmente los 4 elementos claves son precisamente vosotros, los padres y madres, los familiares, los servicios de orientación en la universidad y las páginas web de la universidad. Son los elementos que resaltan sobre cualquier otro a la hora de motivar a los futuros estudiantes universitarios. Pero si hablamos del grado de utilidad de estas fuentes, también nos encontramos que ese grado de utilidad es un grado de utilidad donde los padres vuelven a aparecer con un papel, con un protagonismo muy alto y también las páginas web de la universidad. Por lo tanto, creo que está más que justificado esta charla dirigida a los padres y madres, precisamente porque vosotros vais a ser un elemento clave y fundamental a la hora de que vuestros hijos decidan qué hacer, qué estudiar, dónde estudiar y otro tipo de cuestiones que están planteando en estos momentos. Bien, dicho esto, la charla que vamos a tener a continuación es una charla que consta de 3 partes. En primer lugar, vamos a hacer una presentación muy rápida. Me gustaría tenerme más, pero el tiempo no quiero excederme y va a ser lo más breve posible la presentación. Hablaremos también de los grados que oferta la Universidad de Zaragoza y finalmente hablaremos lo que es la EBAU, la evaluación de acceso a la universidad y todo lo que hace referencia al acceso, admisión, matrícula, este tipo de cuestiones que son claves y fundamentales. Si vamos a la presentación de la Universidad de Zaragoza, creo que casi no hace falta ni presentarla, pero creo que es conveniente decir que la Universidad de Zaragoza tiene casi 500 años. Se llama Universidad de Zaragoza, pero es la Universidad Pública de Aragón. Tenemos presencia en Zaragoza en varios campus dentro de la propia ciudad, pero también tenemos presencia en Huesca,
presencia en Teruel, presencia en Almunia y presencia en Jaca. Por lo tanto, estamos distribuidos a través de toda la comunidad autónoma y por eso es por lo que hablamos siempre de Universidad Pública de Aragón. ¿Qué es lo que ofrece la Universidad de Zaragoza? Pues la Universidad de Zaragoza es una universidad de tamaño medio-alto en cuanto a número de estudiantes, más de 32.000 estudiantes, con un número importante de profesores, más de 4.000. Impartimos más de 5.000 asignaturas, aparte de aquellas que son online, y la oferta de titulaciones es una oferta muy amplia. Estamos hablando de 60 titulaciones de grado, de las cuales 5 son programas conjuntos y que en realidad se convierten en 71 vías de acceso, porque hay algunas titulaciones, como pueden ser Administración de Dirección de Empresas, Enfermería o los magisterios, que se imparten en Zaragoza, Huesca y Teruel, y por tanto eso hace que las vías de acceso sean mayores que el número de grados que tenemos en la actualidad. Evidentemente, como universidad pública y como universidad de enseñanza superior, también se imparten titulaciones de máster, programas de doctorado, formación permanente, estudios propios, es decir, tenemos, digamos, una oferta amplísima donde, como yo digo siempre en este punto, es difícil que algún campo del saber se escape de aquello que está ofertando la Universidad de Zaragoza. Tenemos para ello un excelente plan formativo, una formación teórico-práctica, todas las titulaciones, todos los planes de estudios tienen formación teórica, pero tan importante como la parte teórica la formación práctica, talleres formativos donde se aprende no solamente conocimientos, sino también competencias. Tenemos también un profesorado altamente cualificado, muchísimos de los profesores, casi, digamos, un porcentaje muy alto, son doctores y con lo que eso significa de cualificación. Tenemos un centro de lenguas modernas donde, al margen de los 32.000 estudiantes que he dicho antes, hay otros 4.000 estudiantes que están estudiando 10 idiomas diferentes, desde el chino, francés, alemán, inglés, es decir, todos que de alguna forma, griego, es decir, todos los idiomas que más o menos son los que se están demandando en estos momentos en la comunidad autónoma. Y, como decía, también tenemos una atención orientada a la personalización, es decir, a la atención a los estudiantes. De eso hablaré un poquito más adelante, aunque sea también brevemente, pero hablaré también de ello. Para poder desarrollar este tipo de plan formativo tenemos, lógicamente, pues un mundo de servicios a disposición de estudiantes, 18 bibliotecas, con más de 1 millón de ejemplares que en estos momentos existen en la Universidad de Zaragoza. Estamos hablando también de actividades deportivas, parte importante en la formación de los estudiantes. Hablamos de infraestructuras, hablamos de actividades culturales, tenemos un servicio de atención a la diversidad y también tenemos un servicio de orientación al empleo, porque evidentemente formamos a los estudiantes, pero no solamente los formamos, sino lo que buscamos siempre en todo momento es que su formación les sirva para salir al mercado de trabajo y encuentren el empleo que ellos quieren, el empleo que de alguna forma está vinculado a aquello que ha sido su formación. Estamos hablando de charlas de orientación al empleo, de charlas para mejorar su inserción laboral. Tenemos más de 4.000 prácticas con empresas o convenios con empresas precisamente para hacer estas prácticas y, por lo tanto, esto es, digamos, una cantera magnífica porque en muchas ocasiones la presentación de los estudiantes para acceder al mercado laboral, la mejor presentación son esas prácticas. No es el currículum, que sí lo es importante, sino que además, si el currículum va acompañado con unas prácticas donde se ve exactamente que son capaces de demostrar aquello que de alguna forma tienen en su currículum, pues eso realmente es lo que abre puertas para su inserción laboral. Para nosotros es muy importante que ningún estudiante se quede fuera de su formación o de la formación superior por no tener las rentas necesarias y, por lo tanto, aparte de lo que son las convocatorias de becas que tiene el Ministerio y que se hacen de forma general, la Universidad de Zaragoza tiene también un programa propio de becas. Programa propio de becas que se realiza para personas que tienen algún tipo de discapacidad o de diversidad, para enseñanza de grado máster, de doctorado, para estudiantes extranjeros no residentes. Es decir, la suma de todas estas becas implica que más de 7.600 estudiantes están recibiendo de forma gratuita su enseñanza en la Universidad de Zaragoza. Esto es más del 20% de los matriculados. Creemos que de alguna forma es una apuesta solidaria que la Universidad de Zaragoza tiene precisamente para abordar este problema en estos momentos de crisis económica que para nosotros es clave y fundamental, y es que ningún talento se pierda, que todo el mundo que tenga capacidad para estudiar pueda hacerlo y que no haya ningún impedimento para desarrollar ese trabajo.
Incentivamos la movilidad. Estamos en un mundo abierto y para nosotros es muy importante la movilidad de los estudiantes. Tenemos programas de movilidad, el conocido por todos, el programa Erasmus. Tenemos también el programa SICUE, que de alguna forma es movilidad, pero dentro de la península ibérica. Tenemos también un programa nuevo que se ha puesto en marcha recientemente, el UNITAC, que voy a hablar un momentico también, a continuación un poquito de él. Y tenemos residencias universitarias, lógicamente, para que los estudiantes puedan alojarse en la ciudad de Zaragoza, aquellos que de alguna forma tengan que desplazarse desde la provincia de Huesca o de la propia Zaragoza. Hablaba del programa UNITA, que es algo que es muy reciente, que se ha firmado hace 2 años por parte de la Universidad de Zaragoza y que es un convenio similar al convenio Erasmus, pero digamos con una peculiaridad, y es que es entre universidades italianas, rumanas, francesas y universidades españolas, y eso de alguna forma hace que tengamos, digamos, una proyección también importante para complementar todo lo que es el programa Erasmus, y creemos que es una apuesta importante por parte de la Universidad de Zaragoza. Como no podía ser menos, la Universidad de Zaragoza tiene un compromiso social y nuestra formación es una formación en la que todos los profesores tenemos muy claro que hay unos objetivos de desarrollo sostenible, hay una Agenda 2030, hay una serie de objetivos que tenemos que inculcar a nuestros estudiantes más allá de la propia formación académica o profesional, porque creemos que de alguna forma estamos formando no profesionales, sino también personas, y por lo tanto para nosotros eso es un elemento importante. Exactamente igual que todo lo que tiene que ver con la igualdad. Hay un plan de igualdad que se desarrolla en la Universidad de Zaragoza, todo que tiene que ver también con el respeto a la diversidad por género. Hay programas de voluntariado, los hay también de solidaridad de estudiantes que se desplazan en verano pues, a otros países de África a desarrollar un voluntariado de apoyo y ayuda desde centros de la salud o desde ingeniería o desde otras titulaciones que evidentemente para nosotros son un elemento de identificación importante también. La Universidad de Zaragoza, antes lo decía, tiene una enorme preocupación por el seguimiento de los estudiantes. Por ello lo que hacemos son jornadas de bienvenida cuando se van a matricular, donde les informamos de una serie de cosas para que de alguna forma se integren en la universidad. Son cursos cero y evidentemente también tenemos gabinetes de apoyo psicosocial, sexológico, jurídico, en fin, pedagógico, es decir, todo ese tipo de cosas que son importantes. Pero tenemos un plan, como decía, que es el plan de orientación universitaria, que para nosotros es clave por una razón muy sencilla, porque cuando los estudiantes vienen a estudiar en la Universidad de Zaragoza, vienen de un entorno que es amigable, que es el entorno de su centro, donde han estado durante 4, 5, incluso 10 o 12 años algunos de ellos que nos han movido a ese centro, conocen a sus profesores, conocen su entorno, sus amigos, sus compañeros, y cuando llegan a la universidad, en muchas ocasiones, pues posiblemente se encuentren solos porque son ellos solo los que han elegido esa carrera y no tienen esos compañeros que han estado con ellos durante muchos años. A veces esa soledad puede dar lugar a que esos estudiantes nos integren. Y lo que hacemos nosotros como Universidad de Zaragoza es precisamente acompañarlos. Creemos que un estudiante que se integra en los estudios universitarios, un estudiante que se integra con sus compañeros, es un estudiante que no va a fracasar, que va a alcanzar sus objetivos y que finalmente va a ser un estudiante que acabe su titulación y que, por lo tanto, podamos decir que alcanza una formación suficientemente importante como para insertarse en el mercado laboral. Para ello, ¿qué hacemos? Pues orientarlo con programa tutor, con programa mentor, acompañamiento de profesores, acompañamiento de otros estudiantes de cursos superiores, pero no solamente cuando entran, sino también durante la carrera y también cuando salen de la carrera. Pero, evidentemente, esto para nosotros es, digamos, una señal de identidad que es clave y fundamental. No me voy a extender más con respecto a la presentación. Si alguien quiere preguntar algo luego al respecto a través del chat, como antes hemos comentado y como veremos luego a través de qué correo electrónico, voy a pasar a la segunda parte, que son los grados que oferta la Universidad de Zaragoza. Antes de hablar de los grados, creo que es conveniente dar una serie de, digamos, consejos, recomendaciones. Yo creo que habría que hablar más de recomendaciones y consejos porque estamos hablando ya de personas adultas que son los estudiantes que van a acceder, que son todos ya mayores de edad. ¿Qué recomendaciones damos? En primer lugar, es importante que elijan una titulación que les interese. Eso para nosotros es clave, que de alguna forma la titulación a la cual quieren acceder es una titulación para la que estén motivados.
Evidentemente, la motivación no es suficiente. Tienen que consultar qué asignaturas tienen que cursar en esos estudios para saber el grado de dificultad de esas asignaturas. Y eso es bueno que lo consulten, porque uno puede estar muy motivado, pero evidentemente puede encontrarse con barreras para superar la carrera que no había previsto. Y por lo tanto es bueno conocer qué asignaturas va a cursar. Tiene que analizar las salidas profesionales. Es bueno también, porque lógicamente se estudia para luego poder ejercer una profesión. Pero fijaros que no lo he puesto en primer lugar, lo he puesto en tercer lugar. Pero es importante también tener en cuenta este aspecto. Y para nosotros, fundamental también, consultar con los padres, con los orientadores del centro donde estáis estudiando, con la propia universidad, que estamos dispuestos en cualquier momento a daros toda la información que necesitéis a través de nuestros servicios de orientación y a través de, lógicamente, lo que hemos dicho antes, todos los programas de tutor y mentor que estamos comentando. Y también es importante informarse sobre becas, alojamientos y transporte. Por lo tanto, teniendo en cuenta, digamos, estas recomendaciones, pues evidentemente ya he dicho antes que la oferta que tenemos en Zaragoza es una oferta amplia, 60 titulaciones. ¿Cómo podéis saber exactamente todo esto que hemos dicho, conocer el plan de estudios, qué se estudia y ese tipo de cosas? Pues de una forma muy sencilla. Tenéis una página web, que es la que aparece en estos momentos en pantalla, donde podéis pinchar, os saldrá un cuadro más o menos similar a este, donde podéis poner, si queréis, sin ningún problema, podéis poner exactamente pues, una titulación concreta. Por ejemplo, enfermería. Y ahí eso aparecería, lógicamente, todo lo que estamos hablando del plan de estudios y demás. Si no tenéis una idea exacta de una titulación, fijaros que tenéis abajo 5 circulitos que hablan de las 5 áreas de conocimiento en que están distribuidas las titulaciones. Pincháis en alguna de ellas, Artes y Humanidades, y os saldrán todas las titulaciones que son de esa rama de conocimiento. Si pincháis en Ciencias Sociales y Jurídicas, os saldrán todas las titulaciones que aparecen en ese área de conocimiento. En cualquiera de ellas os encontraréis algo parecido a esto. Esto se refiere a la Facultad de Ciencias de Salud, pero veréis qué es el plan de estudio, las asignaturas, qué prácticas hay que hacer, cuáles son perfiles de salida, qué actividades o qué movilidad se puede hacer, en fin, las guías docentes, que es el contrato que tenemos con los estudiantes a la hora de saber exactamente qué tienen que estudiar, cómo tienen que estudiar, cómo se evalúa y otro tipo de cuestiones. En fin, son elementos que es importante que curioseéis, que os metáis y que veáis exactamente qué se está ofertando. He dicho que si no sabéis la titulación exacta, podéis pinchar en, digamos, el circulito que habla de la rama de conocimiento. Si yo hubiera pinchado el Artes y Humanidades, me habría aparecido exactamente toda la oferta que tenemos en esa rama de Artes y Humanidades en la Universidad de Zaragoza. En total, 8 titulaciones. 8 titulaciones que, como veis, y esto lo digo ya y sirve para las siguientes diapositivas, os fijáis que aparece después de la titulación un corchete donde pone o Teruel o Z Zaragoza. En otros momentos aparecerá Huesca y aparecerá también la Almunia como otras posibles opciones donde impartir o donde recibir esa formación. Fijaros que aquí tenemos 8 titulaciones. No voy a hablar de todas ellas porque estaríamos muchísimo tiempo hablando de todas ellas. Voy a dar algunas pinceladas muy rápidas y en cualquier caso, si alguien tiene que hacer alguna pregunta por el chat, por el correo electrónico que luego daremos, podrá hacerlo sin ningún problema. Pero son 8 titulaciones que, como dato significativo para que se entienda, si os fijáis, hay 2 titulaciones que son estudios clásicos y filología hispánica que tienen 2 piezas de puzzle. Son 2 piezas de puzzle. Cuando vemos 2 piezas de puzzle, enseguida nos viene a la cabeza, tienen que encajar en algo. Por eso son piezas de puzzle. Y presente lo que estamos haciendo es poner ese símbolo para decir exactamente que esas 2 titulaciones clásicas y filología hispánica tienen 2 cursos en común. Es lo que encaja. Y eso significa que un estudiante puede empezar por estudios clásicos y en tercer curso decir, bueno, pues me apetece de más filología. ¿Puede pasarse a filología? Puede hacerlo sin ningún problema y tiene convalidados los 2 primeros cursos. Y a la inversa también lo mismo. Eso es un dato importante que hace que evidentemente se puede en un momento determinado incluso el poder obtener 2 titulaciones con un tiempo mucho menor que el que sería hacerlas por separado si no tuvieran ese tipo de relación. Cuando hablamos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, también tenemos aquí una amplia oferta. En total, 16 titulaciones. Fijaros que son las tradicionales. Estamos hablando de periodismo, de geografía, trabajo social, derecho, economía, turismo, magisterios, tanto infantil como primaria, y
también aquí nos vuelven a aparecer otra vez esas piezas de puzzle y aparecen precisamente en los estudios que son del ámbito de empresa, concretamente en lo que hace referencia a Administración de Empresas, que como veis se imparte en Huesca, Teruel y Zaragoza. Veis que está en el corchete las tres siglas de Huesca, Teruel y Zaragoza. Y en marketing también aparece esa pieza de puzzle y también en finanzas y contabilidad. ¿Qué significa eso? Lo que antes hemos dicho, que tienen encaje, que tienen cosas en común. Y lo que tienen en común estas tres titulaciones del ámbito de la empresa es precisamente que los 2 primeros años son comunes y eso también da facilidades para de alguna forma trasladar expedientes de unos a otros sin pérdida de tiempo, en el sentido de que de alguna forma hay un reconocimiento de los 2 primeros cursos a aquellos que lo hayan superado, obviamente. Fijaros que como dato interesante también, en ADE Zaragoza tenemos un grupo en inglés, solamente en Zaragoza. Hay 6 grupos de ADE, de Administración de Empresa, y uno es en inglés. Y el de inglés, para poder hacer, digamos, inmersión lingüística para Administración de Empresa, hay que entrar primero en la titulación de ADE, con la nota de corte que corresponda, y una vez que estás dentro, que ya te han admitido, realizar los estudios de ADE en inglés. Evidentemente, ahí te van a pedir como requisito tener un buen nivel de idioma. Normalmente te piden el B2 porque precisamente hay que seguir la carrera de una forma con conocimientos previos del idioma que te permitan, lógicamente, no fracasar a la hora de desarrollarlo. Como dato también curioso, tenéis al final DADE, lo pone al final de este cuadro, que es Derecho y Administración y Dirección de Empresa. Es una programación conjunta que permite hacer las 2 titulaciones, Derecho y Administración de Empresa, en 5 años. Pensad que los grados tienen 4 años, lo normal sería 8 años, pues esta es una operación conjunta que está estructurada de tal forma que permite hacerlo en 5 años. Pero también hay que decir que es una titulación muy exigente, y es una titulación muy exigente porque evidentemente para poder hacer 5 años no son, digamos, el número de asignaturas normales de las otras titulaciones, sino que hay alguna más precisamente para poderlo comprimir todo en esos 5 años. Si nos vamos a la rama de ciencias, aquí tenemos 9 titulaciones. También conocidas por todos, por ciencias ambientales, ciencia y tecnología de los alimentos, óptica, geología, matemáticas, física, una programación conjunta entre física y matemáticas solamente para 10 alumnos, que hace que en este momento estén entrando con las notas de cortes más altas de toda la Universidad de Zaragoza, con un 13,5 aproximadamente, que ya es decir, y está también química y biotecnología. Fijaros que todas las titulaciones están en Zaragoza, excepto ciencias ambientales que está en Huesca, y fijaros que también tenemos una pieza de puzzle ahí en CTA, que llamamos nosotros a Ciencias y Tecnologías de Alimentos, pero con un color diferente, que es naranja, que lo que indica es que tiene un encaje, pero tiene un encaje con una titulación que es Agrónomos de Huesca. Lo veremos luego cuando hablemos de las ingenierías. Lo que ocurre es que el color cambia porque evidentemente es un encaje no en primer curso, sino en tercer curso. Pero bueno, eso si alguien quiere más explicaciones se las podemos dar sin ningún problema, pero en principio, pensando en los alumnos que van a hacer en primer curso, creo que con esta información es más que suficiente para saber qué significan estos símbolos que estamos poniendo en estas diapositivas. Ciencias de la salud. En Ciencias de Salud tenemos 9 titulaciones, que son enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina. Ojo, medicina está en Huesca y Zaragoza, en los 2 sitios, pero siempre hago la misma advertencia. En Zaragoza son los 6 cursos, la carrera completa. En Huesca son solamente 2 cursos, lo cual significa que los estudiantes que entren en Medicina Huesca están los 2 cursos y el tercer curso ya vienen a continuar sus estudios a la Facultad de Zaragoza. Pero es bueno advertirlo para que se sepa. Pero bueno, eso significa que la oferta que estamos haciendo de plazas para Medicina al estar Huesca es una oferta amplia, yo diría que incluso superior a la que están haciendo otras facultades en otros institutos universitarios, y eso de alguna forma creo que es positivo para los estudiantes aragoneses. Está también nutrición humana y dietética, veterinaria, odontología, un programa conjunto que pusimos en marcha hace 3 años entre dietética y ciencia y física del deporte, que está teniendo mucho éxito también, porque evidentemente deporte y alimentación son cuestiones que están muy vinculadas y la verdad es que están de mucho éxito. Y tenemos también finalmente psicología, que ya está dentro de la rama de ciencias de la salud. Hasta hace 2 años estaba en la rama de ciencias sociales, desde 2 años es la rama de ciencias de salud, y la verdad es que está teniendo un éxito muy importante también a nivel de demanda, no solamente en Aragón, sino también de estudiantes que vienen de otras regiones, de otras comunidades autónomas. Si vamos a la rama de ingeniería y arquitectura, tenemos 18 titulaciones.
Titulaciones que, si lo veis, pues pueden parecer un poco así como demasiado nombres así un poco extraños, pero no nos compliquemos la vida. Son los tradicionales de siempre. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de diseño, hablamos de agrónomos, hablamos de aparejadores, hablamos de tecnologías industriales, hablamos de civil, de química, de eléctricas, hablamos de electrónica, de mecánica, de telecos, de informática. En fin, son más o menos, digamos, las denominaciones típicas y tradicionales que tienen que ver con las ingenierías industriales, Aquí una advertencia. Ingeniería de Organización Industrial se imparte, como veis, en la Almunia, LA, lo pone ahí, y en Zaragoza. Pero tengo que hacer un matiz. En la Almunia se imparte, digamos, lo que se denomina el perfil civil, es decir, son los 4 años en la Almunia y es para estudiantes que estudian organización industrial por la vía civil, mientras que la impartición de esta titulación en Zaragoza se hace por la vía militar, es decir, son estudiantes que han accedido a la Academia General Militar y que compaginan sus estudios en la carrera militar con la titulación de organización industrial. Por lo tanto, hay que saber diferenciar eso y si alguien tiene alguna duda y quiere más detalles, nos lo puede consultar y no tenemos ningún problema en informarle. El año pasado se puso en marcha una titulación nueva en la Almunia, que era Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, que en estos momentos creo que es un auténtico éxito, y no solamente un éxito, sino una auténtica necesidad. Estamos en el mundo del Big Data, estamos en el mundo del análisis de datos y, evidentemente, creemos que precisamente la aportación de esta titulación en estos momentos es algo que era necesario por parte de la Universidad de Zaragoza. No voy a hablar más de titulaciones y ya voy a pasar directamente a todo lo que hace referencia a lo que es la evaluación de acceso a la universidad, lo que es el acceso, la admisión y matrícula. Bien, voy a hablar de las pruebas de acceso a la universidad porque, claro, hemos dicho, la Universidad de Zaragoza te ofrece todo esto que te hemos dicho. Pero, claro, para estudiar en la Universidad de Zaragoza, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, para estudiar en Zaragoza o en cualquier otra universidad, lo que tengo que hacer primero es una prueba de acceso a la universidad, que es la que se conoce con el nombre de EVAU, la evaluación para el acceso a la universidad. Sabéis que un estudiante, cuando está en segundo de bachiller, lo que hace es, digamos, finalizar sus estudios de enseñanzas medias, obtiene su título de bachiller y luego lo que hace es la prueba de la EVAU. Pero, claro, ¿cuándo se inscribe en la EVAU? Pues las fechas donde de alguna forma se va a inscribir en la EVAU va a ser entre el 9 y el 25 de mayo. Es decir, dentro de 3 meses prácticamente, entre el 9 y el 25 de mayo. Y su inscripción la tiene que hacer en el centro donde está estudiando. Ahí es donde tiene que hacer su inscripción y lo hace a través, digamos, telemático. Con carácter previo, durante este mes de febrero, a vuestros hijos e hijas les hemos dicho que nos digan qué materias quieren preinscribir, básicamente porque con eso nosotros, con ese deseo de vuestros hijos e hijas, lo que hemos hecho es el posible calendario de exámenes para que no coincidan los exámenes y que todo el mundo se pueda examinar de aquello que ha elegido, digamos, inicialmente. Pero eso era una prescripción que servía exclusivamente para hacer ese calendario. La inscripción real es, como digo, entre el 9 y el 25 de mayo. La pregunta que siempre suelen hacer muchos chicos y chicas, ¿y puedo cambiar en un momento determinado lo que me prescribí y luego en mayo puedo inscribirme de otras materias diferentes? La respuesta es que sí, que no hay ningún problema, porque el calendario que vamos a hacer suele ser un calendario muy coherente y, por lo tanto, difícilmente va a haber coincidencias de pruebas. Y si existen coincidencias de 1 a 2, siempre tiramos de exámenes reservados para que los deseos de los estudiantes se puedan cumplir, se puedan examinar de aquello que deseen. Por lo tanto, que no se preocupen lo que hayan puesto en la prescripción, que nos ha servido a nosotros muy y mucho, pero que lo importante es lo que se inscriban en esas fechas que he dicho. ¿Cuándo se realiza esta prescripción? Pues normalmente a mediados de mayo, como hemos dicho, y será el centro correspondiente el que lo indique.
nosotros hemos puesto no el 25, pero puede ocurrir perfectamente que el centro diga, no, como las notas nos damos hasta el día 14, pues va a ser del 14 al 25, porque eso ya es el centro concreto y como estáis en el centro os lo van a decir y no vais a tener ningún problema en saber exactamente en qué fechas tenéis que hacer esta prescripción. Evidentemente estamos hablando de la fase ordinaria del examen en el mes de junio. Cuando estás hablando del examen en el mes de julio, que es la fase extraordinaria, las fechas son diferentes y, por lo tanto, en ese caso estamos hablando para la fase extraordinaria en mediados del mes de junio, una vez que ha pasado ya la fase ordinaria de la EBAU. Como decía, el cambio se puede hacer sin ningún problema, es lo que decía antes, y ahora lo que vamos a hablar es precisamente de qué tenemos que examinarnos. Es decir, ¿cuál es la estructura que tiene la EBAU? Bueno, la EBAU, lo que es la prueba de acceso, tiene, digamos, dos fases que son claramente diferenciadas, pero son dos fases que es importante saber lo que significa cada una de ellas. Tenemos una fase obligatoria, que es una fase que puntúa de 0 a 10, que no tiene caducidad, es decir, que se supera esta fase, la nota ya vale para el momento en que el estudiante quiera acceder a los estudios universitarios y, por lo tanto, vale para siempre. Y luego tenemos una fase voluntaria que, como su nombre indica, es optativa y que, de alguna forma, el estudiante puede presentarse con la idea de mejorar su calificación. Si la primera era de 0 a 10, ahora puede mejorar su calificación sumándole hasta 4 puntos más. Por lo tanto, en aquellas titulaciones de mucha competencia, de mucha concurrencia competitiva, donde hay más demanda que oferta, lo normal es que los estudiantes se presenten en la fase voluntaria para mejorar su nota, para tener una nota de corte suficiente para poder acceder a esas titulaciones. Importante en este caso, aunque luego lo recalcaré otra vez, en la fase voluntaria, la validez de las notas obtenidas en las materias de la fase voluntaria es exclusivamente 2 años. Es decir, año 2022. Si yo me presento en el año 2022 a fase voluntaria, me sirven para el 2022 y para el 2023, pero no para el 2024. Pues estamos hablando de 2 cursos académicos. Esto es importante. Bueno, hemos dicho fase obligatoria. Bien, vamos a ver, ¿de qué me tengo que examinar yo en la fase obligatoria? Pues en la fase obligatoria lo que me tengo que examinar es precisamente de una serie de materias que, ojo, y esto sí que es importante resaltarlo, en la fase obligatoria yo me examino de materias que he cursado, es decir, las que he estado matriculado a lo largo del curso de segundo de bachillerato. Son materias cursadas. Esto es muy importante. Y, evidentemente, ¿de qué me tengo que examinar? Pues, evidentemente, de aquellas materias que son las obligatorias para todos los bachilleres, y las tenéis señalado ahí perfectamente en la diapositiva, en la imagen, que es Historia de España, Lengua Castellana y Literatura 2 y Lengua Extranjera 2, insisto, cursada. Si he hecho inglés, inglés. Si he hecho francés, francés. Si he hecho alemán, alemán. Pero el cursado. Pero ahí ponemos lengua extranjera porque, evidentemente, hay centros donde se imparte inglés y en otros francés y en otro alemán. Y, por lo tanto, evidentemente, no podemos poner uno solo. Tiene que ser lengua extranjera 2, materia cursada. Pero, además de esas 3, hay una cuarta que entra dentro de esa fase obligatoria, que es la materia específica de cada bachiller. Y los tenéis más abajo. En el caso del bachillerato de ciencias, se tiene que examinar de matemáticas 2. En el caso de artes, de fundamentos del arte. En el caso de ciencias sociales y jurídicas, dependiendo si van por humanidades o por ciencias sociales, si van por ciencias sociales tienen que examinar de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y si van por humanidades tienen que examinar de latín 2. Por lo tanto, la fase obligatoria, insisto, son 4 materias. Historia, lengua, el idioma y la específica del bachiller que se ha cursado. Bien. El estudiante se ha presentado a esta fase obligatoria y, evidentemente, ya ha obtenido unas calificaciones. ¿Cómo calculamos la calificación de acceso a la universidad una vez que ha hecho la prueba de la fase obligatoria? De una forma muy sencilla. Tenemos en cuenta la nota media del bachiller. Fijaros que ahí ponemos 0,6 por nota media del bachiller porque estamos ponderando en un 60% la nota media del bachiller que ha tenido en bachillerato. A eso le sumamos el 40% de la nota que ha obtenido en la fase obligatoria de la EBAU, ojo, siempre y cuando haya obtenido una media de 4, si las 4 materias, al final tiene que dar una media de 4 para poder sumar. Si la media está por debajo de 4, no sumamos nunca. Por lo tanto, requisito tener nota de 4. Pues bien, de la suma de estas 2 ponderaciones, la nota media del bachiller más
la fase obligatoria con la ponderación del 40% que hemos dicho, con eso obtenemos la calificación de acceso a la universidad, que puntúa hasta 10, y podremos decir que un estudiante ha superado el ABAU siempre y cuando la suma de esas dos ponderaciones le dé un valor de 5 o superior. Lo tenéis perfectamente puesto en este dispositivo, le podéis ver a mano derecha. Insisto, lo que he dicho antes, esta nota tiene una validez indefinida. Es su carta de presentación para poderse matricular en estudios superiores en Zaragoza o en cualquier universidad. Pero es indefinida la validez de esta calificación. ¿Se puede un estudiante presentar a mejorar la calificación de la fase obligatoria? Cuantas veces quiera, sin ningún problema, en sucesivas convocatorias, obviamente. Y sí que hay que decir que nunca va a salir perdiendo, porque siempre le mantendremos la mejor de las calificaciones. Si mejora la calificación, muy bien. Que no mejora, le mantenemos la anterior porque era superior. Por lo tanto, eso es una cuestión que también es conveniente saberlo. Bien, hemos dicho y hemos hablado de la fase obligatoria y hemos visto cómo se obtenía la calificación de acceso a la universidad. Y hablo de acceso. Es importante la terminología porque acceso, y luego vamos a hablar de admisión. Acceso es lo que te permite entrar en estudios universitarios y admisión es lo que te permite entrar en una determinada titulación. Pues bien, para mejorar la calificación y para tener mejor nota de admisión, no de acceso, sino de admisión, porque sabemos que se puede sumar hasta 4 puntos más, que lo pone perfectamente ahí, lo que hacemos es precisamente plantear una fase voluntaria. En esa fase voluntaria el estudiante se puede presentar a un máximo de 4 materias, un mínimo de 2 y un máximo de 4 materias. Y en ese caso, lógicamente, sí que es importante resaltar que no es necesario que haya cursado esas materias. Pongo un ejemplo extraño si se quiere. Un estudiante que haya ido, por ejemplo, por el bachiller de ciencias, que igual no ha estudiado historia, filosofía, pero como le gusta, ha estudiado, digamos, por libre o fuera, digamos, de lo que es la matrícula oficial, ha estudiado historia y filosofía y se quiere presentar historia y filosofía, lo puede hacer sin ningún problema. Porque en la fase voluntaria el requisito de cursada no existe. Puede ser cursada o no cursada. Esto es interesante en el sentido de que de alguna forma permite que estudiantes que han ido por una determinada vía de bachillerato, en un momento determinado dicen, oye, es que a mí me interesan carreras que no están en esta vía. Igual me interesa presentarme a estas otras materias que me dan acceso a otras titulaciones que me apetece más. Eso puede darse y entra dentro, digamos, de lo que es la capacidad que tiene el estudiante con la fase voluntaria de elegir las materias. Pero en cualquier caso, si os fijáis, nosotros aquí hemos agrupado las materias por ramas de conocimiento y en el caso de Humanidades y Ciencias Sociales, fijaros que las materias normales, habituales, las que han cursado normalmente, pues suelen ser Historia, Filosofía, Economía de Empresa, Geografía, Griego y Historia del Arte. No cursan todas, igual cursan 2, nada más, porque el bachillerato no da para cursar las 5 materias, igual solamente cursan 2, pero claro, se pueden presentar de una tercera aunque no la hayan cursado, como antes he dicho. En ciencias también hay 5 materias que son elegibles, que son Física, Química, Biotécnico, Geología y Biología, y en el caso de artes tenemos las 3 materias que veis ahí, que son Diseño, Cultura Visual y Artes Escénicas. Importante en la parte de la fase voluntaria. Siempre lo resalto porque es importante. Para que realmente las notas de las materias en las que nos hemos presentado en la fase voluntaria, para que puntúen, requisito imprescindible haberlo aprobado, haber sacado un 5. Si no se ha sacado un 5, esa nota no puntúa, no sirve. Se tiene que haber aprobado la materia. Eso lo ponemos de una forma muy clara y muy nítida y luego en los ejemplos que vamos a ver veréis cómo funciona esto y se entenderá perfectamente. Bueno, evidentemente, claro, las materias no son iguales para todas las titulaciones, es decir, hay titulaciones que tienen una formación básica que es clave. Estoy pensando en matemáticas, pues un estudiante que quiere hacer matemáticas, lo normal es que tenga buenos conocimientos en matemáticas y en física. De la misma forma que un estudiante que quiere hacer clásicas, lo normal es que tenga buenos conocimientos en griego y en latín. Bien, ¿qué significa esto? Significa, lógicamente, que nosotros lo que hacemos es, en la universidad, ponderar, digamos, las materias para que la calificación sea mayor o menor dependiendo de la titulación a la cual se quiere acceder. De una forma muy sencilla. Si de alguna forma un estudiante quiere ir a estudiar matemáticas, lógicamente lo que vamos a hacer es que la nota de la materia matemáticas puntúe lo más posible y por eso ponderamos con un 0,2. Mientras que si quiere hacer
periodismo, por las matemáticas no son tan importantes y la ponderación no sería de 0,2 en matemáticas, sino que sería de 0,1. Por lo tanto, tenemos las ponderaciones en función de ese tipo de cuestiones. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Pues fijaros, nosotros lo que hemos hecho es aprobar en Consejo de Gobierno las ponderaciones de todas las materias en relación a las titulaciones. Por ejemplo, fijaros que en biotecnología, lo pongo aquí como ejemplo, pues os fijáis que puntúan con 0,2 pues las matemáticas, la biología, la física y la química, pero hemos pensado que la geología no es tan importante o no es formación básica para los biotecnólogos. Lo mismo ocurre en matemáticas, que estamos puntuando matemáticas y física, pero lo que hace referencia a biología, geología y química, pues hemos considerado que tampoco tiene tanto peso en las puntuaciones. Esto lo hacemos con todas las titulaciones y con las materias, lógicamente, que de alguna forma dan acceso a esas titulaciones. Y eso, de alguna forma, lo estamos haciendo, como veis, en las ponderaciones de Ciencias de Salud, que también tenéis ahí, lo veis también en ponderación de Artes y Humanidades, que también lo tenéis ahí, ese cuadro, en la Ingeniería y Arquitectura también con su cuadro, y en Ciencias Sociales y Jurídicas también su cuadro correspondiente. Sé que lo he pasado muy rápido, que es difícil haberlo podido ver tranquilamente en la forma que he pasado las 5 diapositivas. Pero no os preocupéis, en la página web de la universidad, en la sección de acceso, podéis ir perfectamente y ahí tenéis todas las ponderaciones totalmente detalladas y podéis las ver con tranquilidad y con pausa sin ningún problema. Bien, bueno, hemos dicho fase obligatoria, luego fase voluntaria y hemos hablado de fase obligatoria para acceso y hemos dicho, ojo, pero nos interesa también la admisión en la titulación y para eso vamos a hacer la fase voluntaria. Y ahora lo que nos vamos a preguntar es, ¿cómo se calcula la nota de admisión? Antes hemos calculado la nota de acceso, ahora vamos a calcular la nota de admisión. ¿Cómo la calculamos? La calculamos de una forma muy sencilla y la tenéis ahí. La nota de admisión, que teóricamente puede alcanzar hasta 14 puntos, se calcula sumando la nota de acceso. Fijaros, nota de acceso es el 0,6 por la nota media del bachiller más el 0,4 por la EBAU, que es lo que hemos dicho antes, nota de acceso. Para eso lo que hacemos es sumarle la materia 1 por su ponderación correspondiente y la materia 2 por su ponderación correspondiente. Lógicamente, de la suma de la nota de acceso más la suma de las ponderaciones de las dos materias, automáticamente lo que obtenemos es la nota de admisión y se calcula de esa forma tan sencilla. Pregunta que también cabe hacerse. Hemos dicho antes que la nota de acceso uno se puede presentar cuantas veces quiera. ¿Se puede presentar también a mejorar la calificación en la fase voluntaria? Por supuesto, sin ningún problema. Uno se presenta a la materia que ha sacado peor calificación y si mejora la calificación, pues muy bien, eso lleva por delante y esa nota mejor es la que le va a figurar en su expediente, en su certificado de notas de la EBAU. Y siempre la mejor, nunca va a ir a peor. Pero aquí sí que quiero hacer una particularidad que me hace importante. Así como en la fase voluntaria basta con presentarse a una materia, en la fase general hemos dicho que se puede presentar a subir nota. Pero ojo, para mejorar la nota de acceso, la nota de la fase obligatoria, requisito imprescindible presentarse a las 4 materias. A las 4. Es un pack. Me tengo que presentar a historia, a lengua, a el idioma y, lógicamente, a la materia específica del bachiller. A las 4. No basta con presentarme a una. Me presento a una, puedo mejorar la nota de esa cara a la admisión, si eso computa como materia voluntaria también para el acceso a una determinada titulación. Pero no me cambiará la nota del acceso porque para cambiar la nota del acceso requisito presentarse a las 4. Es un pack. Esto es importante que se tenga en cuenta siempre y eso lo saben muy bien vuestros hijos porque os hemos explicado en todas las charlas que estamos dando en todos los centros de enseñanza. Bueno, en la admisión, evidentemente, en principio hablamos siempre de cupo general. Lo normal es que vuestros hijos e hijas vayan al cupo general, pero tenéis que saber también que hay determinados cupos reservados para determinados tipos de estudiantes. Hay para mayores de 25 años, para mayores de 40 y 45, para estudiantes con discapacidad, para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento,
que además el cupo es diferente, depende de una titulación normal o titulaciones que tienen que ver con actividad física o educación primaria o fisioterapia, y también para titulados universitarios. Pero bueno, eso son cuestiones que en principio es bueno que sepáis. Lo vais a tener en el PowerPoint que se va a colgar, y que en un momento determinado, si alguien quiere ir por esa vía o conoce a alguien que quiere ir por esa vía, o que queréis un poco saber exactamente qué cupos existe para personas deportistas o discapacitados, creo que es bueno que estos datos los contempléis, porque lógicamente la forma de entrar por ese cupo no es con la nota de acceso normal que vamos a mostrar luego, sino que son notas diferentes porque son menos estudiantes que concurren a esos cupos. Os voy a explicar de una forma muy sencilla cómo se calcula la nota de admisión, y creo que esto aclara bastantes cuestiones. Fijaros en lo siguiente. Tenemos una estudiante que se llama María, que es una estudiante, es buena estudiante, veréis que tiene buenas calificaciones, y es una estudiante que en principio ella lo que quiere cursar es fisioterapia. Pero sabe que la asignatura de fisioterapia es una asignatura, una titulación, mejor dicho, pues que requiere una nota de corte que está cercana al 12 y que, por lo tanto, lógicamente es muy exigente. Y, claro, no va a jugar todas sus bazas a una única titulación. Dice, bueno, si puedo entrar a fisioterapia, que es lo que prefiero, fantástico. Si no entro en fisioterapia, me gustaría entrar en educación primaria. Ahí lo tenéis. Entonces, juega las dos bazas, es decir, preferente fisioterapia y, si no, educación primaria. Bien, esto es, digamos, lo que la estudiante nos dice a la universidad cuando hace su solicitud de admisión. Sabemos que esas son sus preferencias. Primer lugar, fisioterapia. Segundo lugar, educación primaria. Eso es lo que sabemos. Y sabemos también en la universidad cuáles son sus calificaciones, porque se ha presentado en la BAU en Aragón. Y fijaros que aquí lo que tenemos son las siguientes calificaciones. Se presenta en la fase obligatoria, en lengua y literatura saca un 9, en historia saca un 9, en idioma se presenta en inglés, saca un 6. En matemáticas saca un 8. La nota, la fase general, es la media de esas 4 materias, es un 8, tiene un expediente bachiller de un 8, por lo tanto, la nota de acceso, con las ponderaciones incluidas, sigue siendo un 8. Tiene una nota de acceso 8, importante, nota de acceso 8. Bien, esta chica, como quiere hacer fisioterapia, lógicamente dice, bueno, lo que más puntúa, lo que más pondera, las materias que de alguna forma mejor me sirven para acceder a esa titulación de Ciencias de la Salud, fisioterapia, es presentarme a química, biología. Se presenta en la fase voluntaria solamente esas dos materias, química y biología. Saca un 8,3 en química y un 7,7 en biología. Pero fijaros que en este cuadro que yo he puesto aquí de ejemplo, aparte de química y biología, en la fase voluntaria he puesto también dos materias a las que no se ha presentado en la fase voluntaria, sino que se ha presentado en la fase obligatoria, lo veis al lado, a la izquierda, que son matemáticas 2 y lengua castellana y literatura, que ha sacado más de 5 y, por lo tanto, claro, yo las tengo que contemplar porque sé que esas dos materias ponderan para entrar algo, no mucho, ponderan algo para entrar en fisioterapia, pero ponderan mucho para su segunda opción, que es magisterio primaria. Bien, por lo tanto, fijaros que solo han presentado 2 de voluntaria, pero vamos a contemplar 4 materias para saber cuál es su nota de admisión para esas 2 titulaciones. Y veréis que la nota de admisión es diferente en fisioterapia y en magisterio primaria. ¿Por qué? Porque evidentemente son titulaciones diferentes y las ponderaciones son diferentes porque la formación básica de esas titulaciones también es diferente, y lo que hacemos es ponderar, con formación básica, ponderar al máximo esas 2 titulaciones, esas 2 materias. Bien, en este caso, fijaros y voy al ejemplo. En química ha sacado en la fase voluntaria un 8,3, como pondera con 0,2, lo que le sumaría es 1,66. En biología ha sacado 7,7, pondera con 0,2, le subiría 1,54. Matemáticas ha sacado un 8, mejor nota que en biología, pero fijaros que aquí esas matemáticas le ponderan con 0,15, por lo tanto la suma sería 1,20. ¿Y qué hacemos nosotros? Cogemos las 2 mejores calificaciones obtenidas tras su ponderación en función de la titulación a la cual quiere acceder. Insisto, tras su ponderación, no el dato absoluto de la nota que ha sacado en la calificación, sino tras su ponderación. En este caso, las 2 mejores calificaciones tras su ponderación, está claro, son 1,66 y 1,54. Sumamos esas 2 notas, tenemos 3,20, que es lo que ponemos abajo, 3,20, que sumado al 8 que tenía de nota de acceso, su nota de admisión para fisioterapia será 11,20. Y en el caso de magisterio, volvemos a hacer lo mismo.
tenemos la química y la biología. En este caso, si os fijáis, la ponderación para magisterio de química y biología es 0,1 y por lo tanto la suma sería 0,8 y 0,77. Pero luego tenemos matemáticas, que ha sacado un 8 y que como pondera con 0,2 es 1,6. Y en el caso de lengua castellana y literatura, con un 9, que pondera con 0,2 es 1,8. ¿Cuáles son las mejores calificaciones de su ponderación? Clarísimamente, las de matemáticas y lengua y literatura, que son 1,6 y 1,8, que son el 3,40, que nos da, sumado al 8 de nota de acceso, el 11,40. Así es como calculamos las calificaciones. Y fijaros que lo único que tenemos que saber nosotros es en qué titulaciones os queréis matricular, y sabiendo eso y teniendo nosotros vuestras calificaciones, vuestras notas, porque os habéis examinado en la Universidad de Zaragoza, automáticamente nosotros de forma informática os decimos qué nota tenéis y si habéis accedido o no a vuestras titulaciones en función de cuál sea la nota de corte que ese año se haya dado. Ese es el sistema. Pero quiero también hacer una pequeña advertencia. Fijaros que este caso es muy sencillo, pero también hay un caso que no me resisto a comentarlo, y es que yo he dicho que para que puntúe la fase voluntaria es necesario aprobar, si no, no puntúa. Aquí tenéis un chico, que es Jaime, que quiere hacer Derecho y si no obtiene la puntuación para tener Derecho, porque gustaría hacer Periodismo, se presenta a la fase obligatoria, tiene un 6 en Lengua, un 7 en Historia, un 6 en Inglés, un 4 en Latín, suspende Latín. La nota de la fase general es 5,75, no hay ningún problema. Uno aprueba la fase general y la suma, la nota media del bachiller, a partir de 4. Tiene 5,75, la supera sin ningún problema, por lo tanto, la nota de acceso es 5,6. Esa es su nota de acceso. Pero cuando vamos luego a ver cuál es lo que le suben en función de las materias voluntarias, pues fijaros que el problema que tenemos es, y no voy a entrar en más detalles de este ejemplo, pero fijaros, tenemos ahí Latín 2, caso con 4, que le ponderaría con 0,2 si lo hubiera aprobado, pero como no lo ha aprobado, no le ponderé y le ponemos un 0. Simplemente quiero llamar la atención precisamente en el hecho de que es importante en la fase voluntaria tener aprobado la materia. Aquí en latín no se examina la fase voluntaria, sino que lo ha hecho en la fase obligatoria, pero es igual, como puntúa también para subir nota en la fase voluntaria, como no tiene aprobado, no le sirve absolutamente para nada. En aquellos centros donde existan ciclos formativos de grado superior, en estos casos sabéis que hay algunas diferencias importantes con respecto a la forma de acceder a la universidad. Los estudiantes que han superado el ciclo formativo de grado superior automáticamente pueden acceder a estudios universitarios y, por lo tanto, no tienen que hacer la fase obligatoria de selectividad, no tienen por qué hacerla. Ahora bien, si quieren acceder a titulaciones que son titulaciones que de alguna forma son exigentes, lógicamente saben que igual con una nota de 0 a 10 no entran en esas titulaciones. Por ejemplo, esta chica que pongo aquí como ejemplo, que es Ana, ha hecho un grado superior en prótesis dentales, quiere hacer odontología y sabe que la nota de corte es alta y que con 10 no le basta. Ella tiene una nota media del ciclo formativo de 8,5, que eso es su nota de acceso automáticamente sin presentarse a la fase obligatoria, pero claro, tiene que presentarse a asignaturas de la fase voluntaria para mejorar esa calificación, porque sabe que si no, no va a entrar nunca en odontología. Se presenta a biología química, solamente a la fase voluntaria, obtiene esas calificaciones que nos dan, después de su ponderación, la suma de 2,8, que sumado al 8,5 nos da 11,3. Pero se presenta a fase voluntaria, a fase obligatoria no tiene que presentarse. Lo digo porque esto es, digamos, la peculiaridad que tienen en el acceso los estudiantes del ciclo formativo a grado superior que van al cupo general que antes hemos comentado. Bien, con esto acabamos un poco la presentación que he grabado y vamos ya, digamos, a la parte final de esta exposición que espero acabarlo en poco más de 5 minutos. Calendario de la prueba. Este año los exámenes van a ser el 7, 8 y 9 de junio, que es martes, miércoles y jueves, y la fase extraordinaria va a ser el 4, 5 y 6 de julio, que es lunes, martes y miércoles. El calendario definitivo lo estamos elaborando ahora. Esta mañana he visto ahí un borrador y posiblemente la semana que viene ya lo apruebe la comisión organizadora y, por lo tanto, podemos colgar ya el calendario en la página web de la universidad. Y eso podéis consultarlo a lo largo del mes de marzo sin ningún problema en el enlace que os estamos poniendo precisamente en esta diapositiva. Voy a hacer una serie de advertencias que son importantes, advertencias varias. Primero, tenéis que comprobar dónde os examináis. El año pasado, por el tema pandemia, los exámenes muchos fueron en vuestros propios centros. Este año volvemos otra vez a centros universitarios en general.
no en su totalidad, nos hubiera gustado en su totalidad, pero es difícil, también por problemas de desplazamientos, de pandemia, todavía hay que tener algo de cuidado en este tipo de cosas. Pero es cierto que este año volvemos a centros universitarios. Y al volver a centros universitarios, por favor, mirar bien dónde, en qué sitio, en qué aulas, visitar los centros universitarios, lo soléis hacer frecuentemente con vuestros orientadores o tutores del centro, pero eso, por favor, hacerlo. Presentaros el día del examen como mínimo con media hora de antelación. Digo como mínimo porque, evidentemente, para que los exámenes empiecen en hora, los llamamientos que van a hacer por parte de los profesores para que vayáis entrando a las aulas se va a hacer con media hora de antelación y, por lo tanto, obviamente, tenéis que estar allá para poder entrar ya en las aulas. ¿Qué tenéis que llevar? El DNI. Todos los años hay gente que se olvida el DNI y tenemos que ver cómo su padre o su madre va deprisa corriendo a llevar el DNI porque evidentemente es un requisito importante para que pueda realizar el examen. Normalmente son las madres las que tienen que ir corriendo llevando el DNI por el despiste de los hijos. Importante también las etiquetas con códigos de barras que les van a suministrar en los centros donde están estudiando. Son unos códigos de barra que pegarán en el examen y que servirán para que el corrector no identifique quién está haciendo el examen. Es anónimo el examen, son códigos de barra y por lo tanto no sabe quién está corrigiendo. Y para nosotros es un elemento fundamental precisamente ese anonimato en la corrección de exámenes precisamente para lograr el máximo de objetividad posible en las correcciones. Solamente se pueden utilizar bolígrafos de color azul y negro, solamente, ningún otro color. La segunda corrección, si se pide, la hace el corrector en rojo y, por lo tanto, tiene que ser un color diferente. Y si hay que hacer una tercera corrección, se suele hacer en verde. Por lo tanto, vosotros solamente podéis escribir con azul o con color negro. No hay que llevar diccionarios, más que, lógicamente, en latín y griego, y eso vuestros profesores de estas materias os lo indicarán con exactitud. ¿Se pueden llevar calculadoras? Sí, pero ojo, calculadoras que no sean programables, que sean calculadoras que no tengan memoria alfanumérica y sin tapa. Cuanto menos cosas tengan las calculadoras, mejor, porque al final el llevar tapa u otro tipo de cosas no sirve más que para esconder determinados tipos de procedimientos de fraude, por no hablar de chuletas. Pero importante también que de alguna forma tengáis en cuenta esas cosas. No podéis llevar móviles. El móvil encendido o apagado lo consideramos como una chuleta. Es como el que lleva una chuleta en el bolsillo, la puede sacar o no sacar. De la misma forma puede enchufar o no puede enchufar el móvil. Por lo tanto, si vais con el móvil, lo tenéis que dejar en la mochila, en el lugar donde os indique los miembros del tribunal que dejéis el material, porque lo que es en la mesa, lo único que tiene que haber es, como digo, el bolígrafo, el código de barras, el DNI y nada más. No tiene que haber nada más. Nada más. No se permiten tipes, no se permite ningún tipo de reloj, ni analógico ni digital. Las aulas tienen relojes y, por lo tanto, podéis comprobar en todo momento el tiempo que transcurre o el tiempo que falta para acabar el examen. No hay que llevar pulseras. ¿Para qué? Pulseras donde puedas meter cosas que no tengas que llevar y que al final te expongas a que te expulsen del examen. No hay que llevar nada. Sí, lo justo, lo que he dicho y poco más. Obviamente, como antes he dicho, los objetos se van a depositar donde diga el miembro del tribunal y es importante que sepáis, si a una persona se le coge con una chuleta en los exámenes, con una chuleta en cualquier examen, no suspende ese examen, suspende la totalidad del lavabo. Y eso significa que ese estudiante ha perdido su posibilidad de acceder a la universidad en esta convocatoria y tendrá que ir a la convocatoria de septiembre o sí. Se va a utilizar un papel oficial. Os daremos un tríptico que tendrá, digamos, 6 carillas que tendréis que enumerar del 1 a 6 para saber exactamente cómo estáis contentando en el tríptico y solamente se va a entregar un tríptico. Puede ocurrir que una persona en un momento determinado lleve 20 minutos escribiendo, se ha equivocado, empieza a tachar. ¿Puede cambiar el tríptico? Sí, puede solicitar al tribunal que le dé otro tríptico y le dará otro tríptico, pero a cambio de que le dé el que ha emborronado. Solamente podrá tener encima de la mesa un tríptico
y solamente podrá entregar al final del examen un tríptico al tribunal. Eso es importante. Hay que escribir con claridad los datos requeridos que se le piden y tras la conclusión del examen, una vez que acabó el examen, es cuando pegará las etiquetas o los códigos de barra, porque evidentemente cada uno lo va a hacer al principio, no va a ser que luego tenga que cambiar el tríptico. Mejor esperar al final y al final es cuando pone los códigos de barra, que es lo que identifican realmente la persona que está escribiendo sobre ese tríptico. Importante. No firméis ningún examen. Todos los años hay personas que meten la pata y firman. Si estamos hablando de anonimato, por favor no firméis, porque entonces estamos rompiendo el anonimato y cuando se rompe el anonimato, pues depende cómo se interprete, alguien puede pensar que alguien está esperando algún tipo de trato de favor al poner su nombre y sus apellidos y por lo tanto, obviamente, en ese caso, ese examen sería calificado como 0 si lo ha firmado. No metéis la pata, esto es importante. Finalmente, en valoraciones. El buen uso de la lengua, la adecuada notación científica en los exámenes de matemáticas o de química o de física. Todo ello puede bonificar, obviamente, el resultado final. Un corrector que está viendo que está el examen bien y que encima, además, está limpio, ordenado y que está claro y que además se sigue paso a paso todas las explicaciones, pues la verdad es que puede bonificarlo hasta un punto más. Al contrario también, si está lleno de borrones, falta de ortografía, puede también reducir la calificación. Eso pasa mucho, por ejemplo, en lengua o pasa en historia, pues que bueno, las tildes parece que no existen y evidentemente hay muchos profesores, yo entiendo que con lógica, que penalizan precisamente el no saber escribir, porque estamos hablando de acceso a la universidad y evidentemente el acceso a la universidad significa que se supone que son estudiantes que tienen, digamos, unas competencias mínimas adquiridas y el saber escribir es básico y fundamental. Si en algún momento el estudiante no se presenta al examen, evidentemente ese examen es 0. Puede, pongo siempre el ejemplo concreto, en la fase obligatoria son 4 materias, sacan una a 0, pero nosotros saca 8, pues tiene 8 por 3 es 24, divides por 4, ya tiene el 4 de media que tenía que sacar y por tanto puede aprobar. Pero evidentemente un examen no presentado es un 0. Obtención de contraseñas. Bien, los estudiantes van a recibir una carta que se va a enviar a los centros donde de alguna forma ellos tendrán, digamos, será una carta personalizada a través de los centros, donde ellos tendrán, digamos, el procedimiento para obtener el NIP, viene el NIP, pero las contraseñas tendrán que obtener a través de Internet. Antes mandamos el NIP y la contraseña en la misma carta, pero por protección de datos nos dijeron que eso no era posible, por tanto estamos mandando el NIP y la contraseña la pueden obtener ellos de forma individualizada a través de Internet con los, digamos, los pasos que le vamos a indicar que tiene que seguir a través de esa carta. En este caso, en muchas ocasiones, como hay estudiantes que se pierden un poco, los centros tienen mucha experiencia y en ese sentido la colaboración de los centros es importante para asegurar que todos los alumnos han hecho lo necesario para disponer de esas contraseñas. Bien, hemos dicho selectividad, EBAU 7, 8 y 9. ¿Cuándo sabemos las notas? El día 15 de junio tenemos ya las calificaciones de la fase ordinaria. En la fase extraordinaria será el 12 de julio. ¿Cómo se pueden consultar los resultados? A través de la Secretaría Virtual. Tenéis también ahí una página, un enlace donde podéis meteros y ahí tenéis, digamos, con vuestro NIP y con vuestra contraseña, podéis entrar y tendréis una credencial con vuestras calificaciones. Ahí tendréis, pues he sacado en inglés esto, en lengua esto, en historia esto, me he prestado voluntaria, he sacado esta, ahí tendréis todos. Pero en ese primer momento, esa papeleta que es electrónica, esa papeleta tiene carácter provisional. Es decir, el día 15, cuando sale, tiene carácter provisional porque, claro, vosotros estáis en el derecho de poder hacer una reclamación o una segunda corrección. Y, por lo tanto, mientras estéis en la posibilidad de hacer esa reclamación, ponemos que es provisional. En el momento en que pasa el plazo de solicitar esa segunda corrección, automáticamente podéis volver a entrar en esa página que antes he dicho y veréis vuestra papeleta que habrá desaparecido esa banda de provisional y ya será con la misma ficha y todo, será la banda definitiva. Y por lo tanto será la papeleta definitiva. El día 16 al 20 de junio es cuando son las fechas para solicitar la segunda corrección y por lo tanto el mismo día 20 de junio, evidentemente,
Quien no haya solicitado la segunda corrección, ya aparece la papeleta sin banda provisional. Quien haya solicitado segunda corrección, evidentemente seguirá la banda provisional, que se mantendrá hasta el día 28 de junio, que es cuando son los resultados de la segunda corrección. Admisión y matrícula, y con esto acabo ya. Fijaros que la universidad tiene diferentes notas de corte para las titulaciones. Yo lo que quiero es un poco daros alguna pista con respecto a cómo funciona esto de las notas de corte, porque hablar de todas ellas no tiene ningún sentido, además lo tenéis en la página de la universidad. Pero si fijáis, tenéis aquí una titulación de Zaragoza, Administración de Empresas, y fijaros que pone la nota de corte este año, en el año 2021, la nota de corte ha sido 6,460. Y detrás pone una J, junio, que significa que han entrado en ADE Zaragoza solamente estudiantes que han superado el EBAU en la fase ordinaria de junio y con nota superior a ese 6,460 que ahí se está indicando. En la fase extraordinaria en Zaragoza no ha entrado nadie, porque había lista de espera que no han podido entrar de los que habían aprobado en la fase ordinaria que tienen prioridad. Y si os fijáis, hay otras titulaciones, por ejemplo, Economía, lo tenéis más abajo, donde pone Economía 5 y pone S. ¿Qué significa eso? Significa que han entrado todos los estudiantes que han aprobado la EBAU en la fase ordinaria y también todos los estudiantes que han aprobado la EBAU en la fase extraordinaria, porque la nota de corte es 5, es la nota de aprobado. Esto es indicativo y es bueno que lo sepáis. Una peculiaridad también, fijaros, si yo me voy a medicina, que es algo que normalmente se suele preguntar en muchas ocasiones, medicina la nota de corte ha sido 13,031. Pero, ojo, es la nota de corte a 31 de diciembre, porque la nota de corte, al principio, cuando salen las notas el día 15 de junio, la nota de corte es una nota de corte que estaba, creo recordar, en 13,4 y pico, casi 13,5. ¿Qué ha pasado? Pues que, evidentemente, como no todos los que han solicitado medicina se matriculan en medicina y tenemos que tirar de lista de espera, conforme tiramos de lista de espera va bajando la nota de corte. Ese índice que hay es importante, sobre todo para aquellos estudiantes que están en el límite al principio, en el mes de julio, cuando se les damos la nota de corte, están ahí con la duda de ¿podré entrar o no entrar? Pues que sepan que siempre hay, digamos, un índice de caída, que en el caso de medicina fue de 4 décimas y que de alguna forma eso es importante porque saben o esperan que también en años sucesivos haya una caída más o menos similar en la nota de corte y, por lo tanto, el estar, digamos, en un número determinado en reserva en la lista de espera, evidentemente, pues de algún modo tienen esperanzas de poder hacer esa titulación. Tenéis también las notas de corte de la Almunia, como veis ahí, y también las de Huesca y titulaciones Zaragoza. Por ejemplo, fijaros que en Huesca, Administraciones de Empresas, han entrado todos, tanto junio y septiembre, porque han entrado en septiembre, cosa que no ha ocurrido en Zaragoza. Simplemente lo comento como dato, digamos, comparativo. Bien, ¿cómo se solicita la admisión? Bien, el 15 de junio hemos dicho que salían las notas de la selectividad, de la EBAU. A partir de esa fecha, que suele ser normalmente las 2 últimas semanas del mes de junio y la primera de julio, abrimos un proceso de solicitud de admisión a la Universidad de Zaragoza. De forma que el estudiante lo que hace es coger y meterse a través de Internet y puede solicitar hasta 10 titulaciones diferentes. Por ejemplo, un estudiante quiere entrar en medicina y dice, primero medicina, y si no entra en medicina, enfermería, y si no en enfermería, fisioterapia, y si no entra en fisioterapia, y así, veterinaria, así sucesivamente. Por lo tanto, tiene hasta 10 opciones de elección de titulaciones. Importantísimo ponerlo por orden de preferencia, no a voleo, por orden de preferencia. La de más arriba es la que más prefiero y las menos preferentes por debajo. ¿Por qué? Por lo que voy a explicar a continuación. Si yo en un momento determinado hago esa opción que he dicho, medicina, enfermería, fisioterapia, imaginaos que yo con mi nota de corte me dicen, ojo, has entrado en enfermería, por ejemplo, que era la segunda que había elegido. Perfecto, he entrado en enfermería. Si he entrado en enfermería, fisioterapia ya desaparece de mis preferencias y ya no estoy ni siquiera en lista de espera para que me llamen con posterioridad, aunque bajara nota, ¿para qué? Hubiera entrado. Y sin embargo, medicina, que está por encima de mis preferencias y que no he podido entrar, ahí sí que tendría que estar
y seguiría estando en lista de espera. Posiblemente me dirían, mire usted, ha entrado en enfermería porque en la carta le vamos a mandar y le vamos a decir, ha sido admitido en enfermería y en medicina usted ocupa en lista de espera el número 260 y tantos, el que sea. Pero los que están por arriba, no los que están por abajo. Por lo tanto, es muy importante las preferencias a la hora de rellenar ese impreso de solicitud de admisión. He puesto unos ejemplos que no son nada raros. Cuando digo 260 en lista de espera, el año pasado quiero recordar que en medicina de lista de espera se tiró hasta cerca del 600 de lista de espera. O sea, que estamos hablando, digamos, de magnitudes que son las que frecuentemente se han dado en la universidad en los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, de un año a otro puede cambiar, pero no mucho. Pero esto es un poco lo que hay. Bien, evidentemente, eso de alguna forma hacemos la solicitud y luego lo que ocurrirá es que normalmente a mediados de julio hacemos la publicación de los admitidos en las diferentes titulaciones. También tenéis en la página web un simulador de notas de BAU para la admisión, por si queréis saber vosotros cuál sería mi nota de admisión para entrar en esta titulación. Meto mis datos y ahí te lo calculan y lo puedes saber exactamente igual, sin ningún problema. En la fase extraordinaria, pues lo mismo, pero lógicamente otras fechas diferentes y como estoy convencido que todos los que están en estos momentos escuchándonos van a probar la fase ordinaria, simplemente lo pongo ahí como referente, pero sabiendo que no va a ser necesario que eche en mano de la fase extraordinaria. Adjudicamos las plazas, como hemos dicho antes, la forma que hemos comentado. Esto se publica en el tablón electrónico. Cada estudiante recibe un email con la carta donde se le comunica dónde se ha emitido y la posición que ha quedado, si está en lista de espera en algunas titulaciones más preferentes, como antes he comentado. Y, lógicamente, también se le indica en esa misma carta cómo matricularse, los plazos de matrícula, automatrícula, todo a través de Internet, procedimientos, sesión de orientación, cuentas de correos electrónicos, ese tipo de cuestiones. Finalmente, como no ha sido posible hacer esto en directo por las cuestiones que ha comentado antes también Miguel Ángel, nos ha fallado la red y no ha sido posible hacer la transmisión en directo, lamentamos no tener en estos momentos, digamos, esa interlocución tan maravillosa que hemos tenido en años anteriores de ese ruego, de ese turno de ruegos y preguntas. No lo podemos hacer, pero evidentemente queremos dejar constancia que en estos momentos tenéis lo que es el servicio de información universitaria, lo tenéis ahí, tenéis el teléfono, tenéis un correo electrónico que es ciur@unizar.es, donde de alguna forma en cualquier momento os podéis dirigir para cualquier duda, cualquier pregunta que queréis hacer con respecto a lo que hemos hablado y seguro que estaremos encantados de contestaros. Lamentando, y me quiero despedir lamentando los inconvenientes que hemos tenido en la red para hacer esto directamente, pero hemos pensado que lo importante era que tuviera información, aunque sea, digamos, grabada, porque creo que es lo que os interesaba, lo vais a tener, tanto Miguel Ángel como yo. Lo que queríamos es no dejar pasar un día o más sin tener esta información, porque, como hemos dicho al principio, la opinión de los padres, la información de los padres, la organización de los padres es clave y fundamental, y es bueno que vosotros sepáis exactamente este tipo de cosas para que podáis, de alguna forma, dialogar con vuestros hijos, aconsejarles, comentar y también sacarles de dudas que posiblemente tengan en algún caso. Sin más, quiero despedir esta grabación. En cualquier caso, yo siempre que acabo lo que digo es que me gustaría que todos los que me están escuchando en estos momentos el año que viene estuvieran con nosotros en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Pública de Aragón. Estoy convencido que nunca se arrepentirán porque la formación que van a obtener va a ser una formación excelente. Nada más, muchas gracias, buenas tardes, noches ya. Y cualquier duda que tengáis, como he dicho, a través del CIUR podéis hacerlo sin ningún problema. Sí, Fernando, un momentín, porque quería aprovechar, voy a hacer, lamentamos conjuntamente el que nos hayan podido conectar en directo las familias para hacer preguntas. Sí que quería trasladarte un par de preguntas que sí que nos han hecho ya a través de FAPAR. Y bueno, pues voy a hacer un poco de portavoz y simplemente trasladar para que nos resuelvas. Una, yo creo que la has contestado ya parcialmente, es el dónde se van a desarrollar las pruebas, porque así como durante estos dos últimos cursos se ha hecho mayoritariamente en los centros de secundaria, creo que has dicho que este curso no va a ser así. ¿Puedo concretar algo más? Sí. Puedo concretar algo más. Por ejemplo, Zaragoza se van a examinar todos, Ciudad de Zaragoza se van a examinar todos en centros universitarios de aquí de Zaragoza. Siempre hemos tenido, digamos, 3 subsedes fuera de los recintos universitarios de Huesca, Teruel, que eran los de Calatayud, Jaca y Alcañiz. Este año a esos 3 les hemos incorporado alguna subsede más.
Concretamente, hemos incorporado una subsede, que ya por provincias, y espero no equivocarme, una subsede que tenemos en Egea, otra subsede en Tarazona y otra subsede en la Almunia. 3 subsedes más, o sea, tenemos 6. Y a eso hemos añadido 4 subsedes más en la provincia de Huesca. 3 subsedes más en la provincia de Huesca y una luego ya en Teruel. Hablo primero de Teruel. La de Teruel es Calamocha. Calamocha también va a ser subsede. Y las de Huesca son exactamente Fraga, Graus y Castejón de Sos. Vale. Es la ampliación que hemos hecho este año y precisamente, si os fijáis, Tarazona está muy lejos de Zaragoza, Egea lo mismo, Fraga muy lejos también de Barbastro, donde se examinaban, Castejón de Sos tiene en estos momentos unos problemas inmensos con la carretera que está en obras y el desplazamiento de los estudiantes, que son pocos, era muy dificultoso. La Almunia son centros universitarios también y por eso hemos aprovechado los centros universitarios. Calamocha también está muy lejos de Teruel, es decir, hemos tenido en cuenta, digamos, esas circunstancias. Sí. Y otra de las preguntas que también nos han hecho es en cuanto al formato de la prueba, que yo creo que, bueno, aunque ya se anunció desde el Ministerio, como sabemos, como saben las familias, pues se cambió un poco el formato en cuanto a las preguntas, y nos preguntaban si ese formato se iba a seguir repitiendo durante este curso. Sí, vamos a ver, esto ha venido directamente del Ministerio como elemento, digamos, taxativo, es decir, es una orden que dice lo que dice y no hay vuelta de hoja y hay que cumplirlo. El Ministerio lo que ha dispuesto este año, contra el parecer de las universidades, que opinamos de una forma diferente, y lo tengo que decir por unas serie de razones que luego, si queréis, comentaré, pero en principio las universidades no estamos muy de acuerdo en esa decisión, pero el Ministerio lo que ha decidido es que este año sigue siendo un año con examen modelo pandemia. Cuando hablo de examen modelo pandemia, es un examen modelo con mucha optatividad. Ha decidido que sea en el curso 2021-2022, es decir, para la BAU del 2022, y ha decidido también que sea también para el 2023. Y no ha querido cambiarlo. El argumento que utiliza el Ministerio es no quiero cambiarlo o no queremos cambiarlo, a pesar de que la pandemia en estos momentos no está generando confinamiento ni está generando falta de asistencia presencial a las aulas, la han querido mantener y lo están argumentando en el hecho de que, como quieren cambiar la BAU en el año 2024, no quieren tocar nada hasta el año 2024. Cuando decía que de alguna forma ha sido contra el criterio de las universidades, es que, y lo he comentado en más de una ocasión en charlas que he tenido con profesorado que de alguna forma está directamente implicado en vuestros hijos, es que evidentemente un examen tal como está haciendo en estos momentos, cuando ha habido tanta presencialidad, lo que está haciendo es que los estudiantes hagan quinielas a la hora de prepararse las materias y cuando acceden a los primeros cursos de universidad, aquellas materias que son formación básica a veces generan o encontramos que hay muchas deficiencias en su preparación y eso tiene, digamos, una consecuencia negativa en sus estudios universitarios. Y en ese sentido creemos que, bueno, parece que es sencillo y fácil legislar con respecto a lo que hace relación al bachiller y decir, bueno, vamos a seguir igual, con mucha flexibilidad, pero claro, nos han dado cuenta que la formación del estudiante no es solamente el bachiller, es también la universidad y claro, está repercutiendo de forma negativa en la universidad en estos momentos esa formación con una evaluación que es muy poco exigente, creemos, en nuestra opinión. Vale, pues muchas gracias. Bueno, aparte, pues eso, remitir a las familias que tengan algún tipo de duda, que ya sabéis que está el Centro de Información Universitaria que ha comentado Fernando, que también podéis remitir si queréis a través de FAPAR, que nosotros las dudas también se las trasladamos y Fernando muy amablemente y muy rápidamente siempre nos contesta y nos resuelve todo aquello. Y nada, como decía Fernando, muchas gracias a todas y todos por haber estado y por habernos acompañado en esta sesión.